Este problema habla sobre la distribución de frecuencias de una situación en particular. Dice que en un estudio sobre técnicas de aprendizaje se les preguntó a 20 alumnos sobre el número de veces que acuden a asesorías académicas durante un parcial. Las respuestas fueron las siguientes. Estos representan las respuestas de las 20 personas, de los 20 alumnos que se encuestaron sobre el número de veces que acuden a asesorías académicas en un parcial. De esta información nos piden que realicemos una tabla de distribuciones de frecuencias. Las frecuencias que hemos visto son la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Estas últimas dos frecuencias se expresan en decimal, en fracción o en porcentaje. Los porcentajes suelen ser mayormente empleados por su fácil análisis y entendimiento. La frecuencia absoluta es, como su nombre lo dice, el número de veces que se va a repetir la variable. La variable en este caso es el número de asesorías. Una persona de las 20 acude 0 veces, es decir, no acude a asesorías. Por lo tanto, aquí iría 1. 2 personas de las 20 acuden una vez a asesorías, por lo tanto, aquí iría 2. 1, 2, 3 personas acuden 2 veces a asesorías, por lo tanto aquí iría 3. 1, 2, 3, 4, 5 personas acuden 3 veces a asesorías, por lo tanto aquí iría 5. 1, 2, 3, 4 personas acuden 4 veces a asesoría, aquí iría el número 4. 1, 2, 3 personas acuden 5 veces a asesoría, por lo tanto aquí iría el número 5. Perdón, el número 3. Y 2 personas acuden 6 veces a asesoría, por lo tanto aquí iría el número 2. Si la frecuencia absoluta se realizó de manera correcta, la suma de todos estos números debe coincidir con el total de encuestados. Como 1 más 2 son 3, más 3 son 6, 6 más 4 son 10, más 5 son 15, más 5 son 20. En efecto, esto da un total de 20 alumnos encuestados. La frecuencia acumulada es, como su nombre lo indica, ir acumulando los valores de la frecuencia absoluta, es decir, ir sumando estos resultados. Como el primer dato es el inicial, empezamos tal cual con él, 1. Y a partir de él iremos sumando. 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6, 6 más 5 son 11, 11 más 4 son 15, 15 más 3 son 18 y 18 más 2 son 20. El último valor de la frecuencia acumulada debe coincidir también con el total de alumnos encuestados. Ahora sigue calcular la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa vamos a dividir el valor de la frecuencia absoluta entre el total de alumnos encuestados. Es decir, para el primer término sería 1 entre 20 por 100. Y eso es 5%. Entonces, para 2 sería 10%. Para 3, 15%. Para 5, 25%. Para 4, 20%. Para 3, 15%. Para 2, 10%. Si hicimos el cálculo correcto, el resultado debe coincidir con el 100%, el resultado de sumar
todos estos porcentajes deben coincidir con el 100%. Como 5 más 10 son 15, más 15 son 30, 30 más 20 son 50, 75, 90 y en efecto el total da 100%. La frecuencia acumulada, relativa acumulada, es ir sumando la frecuencia relativa. Como el primer dato es 5%, inicio con él. Y luego tendría 15%, 30%, 55%, 75%, 90% y 100%. El último valor de la frecuencia relativa acumulada debe coincidir con el 100%, es decir, con el total. De esta manera queda construida la tabla de distribuciones de frecuencias para estos 20 datos. A partir de la tabla puedo responder a ciertas interrogantes, a ciertas preguntas como ¿qué porcentaje de alumnos acude menos de 3 veces al parcial? Menos de 3 veces al parcial es que acuda 0, 1 o 2. El porcentaje de alumnos que está dentro de este grupo equivale al 30%. Para esto voy a fijarme en la columna de la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada me sirve para poder responder interrogantes como esta. El porcentaje de alumnos que acuden menos de 3 veces. Entonces, la respuesta es el 30%. ¿Qué porcentaje de alumnos acuden 4 o más veces al parcial? Si nos fijamos que acudan 4 o más veces al parcial, estaríamos en el grupo de los que acuden 4, 5 o 6. Y los que acuden menos de eso son el 55%, lo puedo ver también aquí de la misma columna de frecuencia relativa acumulada. Entonces quiere decir que lo que resta es el 45%. Si el 55% acumulado acude de 0 a 3, entonces el 45% acude 4 o más veces. O lo podemos ver también de acá, de la columna de frecuencia relativa, al sumar estos últimos 3 valores porcentuales, los correspondientes a que acudan 4, 5 o 6, es decir, el 45%. ¿Cuál es el número de veces que acuden a asesoría con mayor frecuencia? Pues para eso me fijo en la columna de frecuencia absoluta. El número que más se repite es 5. O sea, 5 veces es el número de mayor frecuencia y corresponde a acudir 3 veces a asesorías. El número de veces que acuden a asesoría con mayor frecuencia es 3. Realizo un gráfico de barras que muestre la frecuencia con la que acuden. Para eso, realizaremos un plano donde en el eje horizontal ubiquemos el número de asesorías, es decir, la variable de estudio. Y en el eje vertical situemos las frecuencias, es decir, los números del 1 al 5, que son los valores de mayor frecuencia. 5, 4, 3, 2 y 1. Como acudir 0 veces a asesorías tiene frecuencia 1, es decir, nada más una persona hace eso, tendríamos una barrita tamaño 1. Acudir una vez a asesoría es 2 personas, tendríamos una barrita tamaño 2. Acudir 2 veces a asesorías son 3 personas, tendríamos una barrita tamaño 3. Para el tamaño, obviamente, me estoy guiando de las marcas que llevo acá a la izquierda. Estas marcas limitan mi altura de las barras. Para acudir 3 veces a asesorías, me fijo en la frecuencia absoluta y esto es 5. Entonces sería una barrita de tamaño 5. Para acudir 4 veces a asesorías, son 4 las personas, tendría una barrita de tamaño 4.
Para acudir 5 veces a asesoría, tengo 3 alumnos que hacen eso, pongo una barrita de tamaño 3. Y para acudir 6 veces a asesoría, son 2 los alumnos, pongo una barrita de tamaño 2. De esta manera queda realizada el gráfico de barras. Los gráficos de barras suelen mostrar la misma información que muestra la tabla de distribuciones de frecuencias, pero por el hecho de ser un gráfico es de fácil análisis, de fácil inspección y por lo tanto resume información importante. En el gráfico de barras resulta evidente que el número de veces que más acuden son 3, que acuden en igual número de veces a 2 veces asesoría y 5 veces asesoría con 3 alumnos, o 1 y 6 con 2 alumnos, que el número más pequeño es 0, o sea, toda esa información se puede extraer del gráfico de barras. El siguiente inciso me pide que realice un gráfico circular que muestre la misma información. El hecho de que muestre la misma información es nada más para darle otro giro a los datos. Podemos hacer otro estudio e ilustrar otro tipo de información en un gráfico circular, pero vamos a hacer la misma información para poder hacer la comparación. Para realizar un gráfico circular se suele utilizar la frecuencia relativa, que está marcada en porcentajes. Los grados de la circunferencia, los 360 grados, se dividen en porcentaje. El 100% equivale a los 360 grados y así sucesivamente. Entonces, el 5% de 360 equivale a 18 grados. 18 grados sería algo muy pequeñito. Vamos a poner por aquí. Y luego el doble de eso equivale a la frecuencia de número 1, y luego el triple de eso, 5, 10, 15. La cuarta parte, eso está fácil, equivale a 3, el 25%. Esto es 3. Vamos a ponerlo con otro. Esto es 3, esto es 0, esto es 1, esto es 2. El 20% es para 4. El 15% es para 5. Y el 10% es para 6. Tenemos que hacer, por supuesto, las conversiones a grados, ¿no? Entonces, esto era para 4, esto era para 5 y esto era para 6. De tal manera que el de 6 y el de 2, el de 6 y el de 1, perdón, sean aproximadamente del mismo tamaño. Vamos a ponerlos del mismo color. Mientras que el de 2 y el de 5 sean del mismo tamaño. Vamos a ponerlos del mismo color. El de 4 y los otros dos valores de 3 y de 0 respectivamente. Ahí está el gráfico. Por supuesto, esto muestra los porcentajes: 5%, 10%, al igual que este, 10%, 15%, al igual que este, 15%, 20% y 25%. La información ahí está en el gráfico circular.